tiene nuestra carne. El apóstol Pablo decía estas palabras, que nuestro cuerpo está batallando todo el tiempo, está batallando con el espíritu, la carne se contrapone a nuestro espíritu, pero dice que los que son guiados por el espíritu son los que van a vencer a la carne, amén. Pero si tú eres guiado conforme a la carne, pues la carne va a vencer al espíritu, porque muchos, pues a cuántos no, a cuántos a la carne nos ha pedido algún mal deseo. Mira, hay muchos que son muy ángeles, que no levantan la mano, no tienen ese malos deseos en su mente ni en su corazón. Muchos nos visitaron ángeles el día de hoy, amén. Entonces hay muchas cosas que la carne desea, y una de las cosas en el versículo 19, si leen más adelante ya en su casa, habla sobre los deseos de la carne o las obras de la carne, y manifiestas son, dice que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, todo eso, borracheras, homicidios, envidias. Todas son obras de la carne, que la carne quiere hacer, pero el Espíritu de Dios que habita en nosotros, porque ¿cuántos de aquí ya son bautizados? Amén. El pastor había dicho cuántos habían sido bautizados y cuántos han recibido el Espíritu de Dios en el bautismo. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu para que no caigamos en estos deseos carnales. Amén. Hace tiempo el primer pastor que tuve, nuestro hermano Octaviano, nos decía sobre unos, en este caso él decía de unos tigres, que había un tigre que se alimentaba más que el otro. Había un tigre, depende de qué tigre alimentaba más, si era el del espíritu o era el de la carne, y dependiendo de quién alimentabas más, pues ese iba a ganar. Y a veces estamos fortalecidos de alguna manera, y tal vez cuando te llega ese mal deseo, o cuando alguien te invita tal vez a echarte una copita, o a fumarte un churro de marihuana, o ver pornografía o algo así, entonces, y tú dices no, ¿sabes qué? Hoy no, y te sientes fortalecido y dices, hoy vencí ese mal deseo, hoy vencí, y puedo decirle no a alguien que me invite a fumar o a alguien que me invite a tomar. Pero también a veces te pasa lo contrario, a veces te cedes, a veces puedes decirle a la persona, más que nada a veces la cerveza te habla o te dice, pues una no es ninguna, ¿no? Y pues te echas otra y dices, no, pues dos, como la mitad de dos es una, pues ahí te vas y ahí sigues pecando, caes otra vez en ese pecado, vuelves a caer, y así estamos en nuestras vidas, como sube y baja, andamos sube y baja. Pero es porque a veces queremos alimentar más a la carne y no alimentar al espíritu, amén. Porque ¿cómo podríamos vencer a esos malos deseos? Una vez un pastor predicaba sobre una persona, un hermano que le quería pedir oración, y decía, pastor, decía, quiero que oren por mí porque ya no quiero tener estos malos deseos jamás. Y le dijo al pastor, está bien, ven acá, vamos a orar por ti. Y él puso su mano sobre él y le dijo, Señor, quiero que esta persona muera en este momento, dice, para que no tenga más tentaciones de la carne, porque solamente así no podemos tener tentaciones en la carne, morirnos. Pero siempre vamos a tener esas luchas, siempre vamos a estar batallando con la carne. Esa es nuestra lucha, nuestra aflicción diaria. Pero dice la palabra que nosotros hemos vencido al mundo y hemos vencido la carne, y esa es nuestra fe que vence al mundo, amén. Y les pregunto, ¿cómo creen que podríamos vencer a los deseos de la carne? Porque muchas veces el pastor nos ha dicho, vengan a orar los jueves, vengan a orar, pero muchos, nada más 5 vienen a orar, 6
Son muy pocos los que vienen a orar. Y si realmente oráramos, pues tal vez no vengas el jueves, pero sí oramos todos los días en nuestra casa, entonces pues cambiaría nuestra forma de ser, cambia nuestro carácter cuando realmente estás en el Espíritu. Cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu forma de confrontar tus problemas si estás en oración. Y si oráramos pues todos los días, pues cederíamos menos a los deseos de la carne. Pero como muchas veces tampoco lo hacemos, me incluyo porque también muchas veces no lo hacemos, pero tenemos que esforzarnos cada día en pedirle al Señor que nos fortalezca cada día para que esos deseos puedan ser mitigados. Amén. Entonces, pues una de las formas de las que les menciono de cómo alimentar al Espíritu, pues es eso. Dice también que pues es escuchar la palabra, y dice que la fe viene por el oír, y el oír el Evangelio de Cristo. Amén. Pero no nada más oír el Evangelio, porque dice en Santiago que tenemos que oír, pero no ser oidores olvidadizos, sino que poner por obra lo que estamos oyendo, para que realmente tenga un efecto en nuestras vidas esa palabra que nos llega. Amén. Porque pues muchas veces podemos dar tiempos a otras cosas y no a leer la palabra, no dedicamos tiempo a escuchar una predicación o a orar, o hay veces queremos orar y ya estamos viendo el reloj, ya 15 minutos y ya ni sabes ni qué decir, ya no sabes ni qué hablar. Porque pues no estás todavía ejercitado, o no estamos ejercitados todavía en orar, así como el Señor que les decía a sus discípulos: vamos a orar 1 hora, y se dormían los discípulos, y venía y regresaba otra vez: vamos a orar otra hora, porque están durmiendo, tenemos que orar. Y otra hora, y 3 veces se durmieron, y 3 veces los levantó el Señor para que pudieran orar. Y así estamos nosotros cuando pues los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso tenían esa batalla en su carne. Y dice que el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Y un pastor dice que no creo que la carne sea débil, porque puede vencer al Espíritu. Entonces tal vez ahí se refiere más que la carne que es débil. Dice, hay otras versiones que dicen que la carne enferma. Por eso es que la carne es que te hace caer. Amén. Porque les digo, a veces damos tiempo para otras cosas, a veces programamos algún tiempo para salir, ir al cine, y tenemos que llegar hasta puntuales, porque si no ya te estás perdiendo de los primeros, de lo que está pasando. O hay veces hay un partido de fútbol y ahí estás puntual para ir a jugar. Pero a veces estamos así, damos tiempo para otras cosas y no damos tiempo para alimentar al Espíritu, andar en ese camino del Espíritu. Amén. Pues vamos a buscar otra palabra, y buscando pues quienes andaban así en el Espíritu, en Génesis 17:1 dice la palabra del Señor: Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto, le dijo. Amén. Dice que aquí que Abraham tenía 99 años cuando se le apareció y le dijo que camina delante de mí, dice, y sé perfecto. Tenemos que andar delante del Señor, tenemos que caminar en esa perfección que el Señor nos pide. Y una de las acepciones o de otras palabras que se pueden ocupar aquí, donde dice sé perfecto, también se refiere a que seamos íntegros, a que seamos sinceros con el Señor. Porque no es que seamos perfectos, que qué perfecto, qué santo es este varón, sino que dice que seamos perfectos. Y Santiago 1:25 dice que
la perfecta ley del Señor, dice. Tenemos que obedecer esa ley. No es que nosotros seamos perfectos, sino que la palabra del Señor, el hecho de obedecerlo, eso es lo que hace perfecto a uno. Obedecer la palabra. No es que uno se crea con alas en la espalda, sino que realmente tienes que obedecer la palabra. Y es lo que le estaba pidiendo el Señor a Abraham: sé perfecto, sé íntegro, sé intachable, le decía en otras versiones, y camina delante de mí, dice. Porque muchas veces, cuando estás tal vez con algún hermano o el pastor está contigo, pues tal vez te detienes y no sucumbes a los deseos de la carne, o no haces cosas malas delante de alguien más. Pero dice la palabra que aquí que tenemos que caminar delante del Señor. O sea, el Señor siempre está ahí, te está viendo, y tienes que caminar en integridad, tienes que caminar sabiendo que el Señor está ahí, que el momento que te lleguen esos deseos carnales, pues tienes que pensar en el Señor en ese momento y decir: no, pues el Señor está conmigo, me está viendo lo que estoy haciendo todos los días, cada hora está conmigo. Amén. Y muchas veces también a veces queremos pues ser así ya perfectos, y dice: camina delante de mí y sé perfecto. Es un camino que tienes que andar a la perfección. No es que lo hayas alcanzado, sino que vas a ir camino a la perfección. Amén. Porque muchas personas a veces no se quieren bautizar porque dicen: es que no estoy preparado, es que no, le ponen excusa a muchas cosas, o no quiero ir a predicar porque pues no me salen las palabras, o no puedo orar porque no sé qué decir. O sea, hay muchas cosas que tenemos, pero Dios dice: ¿de dónde saca uno? De lo vil y menospreciado, dice, de lo débil. De ahí agarra a Dios. No está esperando a que tú ya estés capacitado o tengas estudios, o porque de todos los apóstoles no estaban estudiados. Tal vez el apóstol Pablo es el único que estaba más letrado. Pero Dios te habla, te llama, y te llama, pero aún no siendo capacitado, pero para capacitarte, para que andes delante de Él y te vayas perfeccionando. Amén. Y entonces vamos a buscar esa palabra para entender mejor en Santiago 1:25. No sé si pueden buscar no lo anoté aquí en una diapositiva, pero vamos a buscarlo en Santiago 1:25. Amén. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:25: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, dice, la ley de la libertad, y permanece en ella, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces le digo, lo que es perfecto es el Señor, es su palabra. Y el hecho de mirar atentamente en su ley y permanecer en ese camino, permanecer en esa palabra, es lo que nos hace perfectos. No es que tú seas, no cometes ninguna falla, no cometes, sino el estar buscando del Señor es lo que te va haciendo perfecto. Amén. Entonces hay muchas cosas que pues podemos pensar en cómo andar en el Señor, y buscando también en Colosenses 4:5 dice la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice. Amén. Este es otro camino que tenemos que andar, es un camino en el Espíritu, andar sabiamente. Amén. Y si hablamos de sabiduría, ¿en quién pensaría usted? Pensaríamos rápidamente, ¿no?, en Salomón. Salomón es el que tiene la sabiduría, porque puede pasar a la siguiente versículo, hermano, diapositiva. Vea en la siguiente diapositiva que dice
en Primera de Reyes, la reina de Saba oyó de la fama de Salomón debido al nombre del Señor y vino para probarle con preguntas difíciles. Amén. Dice aquí la palabra en el versículo 1, oyó de la fama. En el versículo 4 dice, la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado. Amén. Una cosa es que esta reina de Saba pues escuchó la fama, pero la sabiduría no la oyó, sino la vio. Entonces la sabiduría no se oye, se ve. Tu conducta, cómo te comportas, cómo andas en el espíritu. Esa es la forma de cómo demuestras la sabiduría, porque no es el conocimiento de que yo sé, yo estudié medicina o yo estudié licenciatura, ciencias en computación. Eso no es sabiduría, eso es puro conocimiento. Pero la sabiduría está en lo que haces, no en lo que hablas nada más. Amén. Entonces, y dice en ese versículo 4, la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, dice. Y la sabiduría para eso sirve, para edificar. No sirve para avergonzar a alguien, no sirve para romper a alguien, no sirve para destruir a alguien, sirve para edificar a alguien. Amén. Por eso todos los que, o cuántos son servidores aquí del Señor, cuántos sirven en alguna parte en el Señor. Amén. Muchos de aquí sirven, están en la oración, están en los ministerios. Amén. Entonces todo lo que la sabiduría que Dios nos ha dado, que sirva para edificar. Los que cantan tienen que ser ministros para edificar, no para avergonzar a otros. Y también los que oran por otros tiene que ser una administración para que sean edificados, no es para avergonzar, porque hay muchas o que se dicen ser profetas, que a veces llaman a veces al frente a la gente y les dicen, no sé, yo tengo una palabra para aquellos que Dios me mandó, que los va a perdonar porque han adulterado, que pasen aquí. Y pues los exhiben públicamente así a la gente. O les pueden decir, a ver, hermanitas, vamos a ver cuántos se casaron sin ser vírgenes cuando se casaron, que pasan aquí, vamos a orar por ellos. Pues no, ¿verdad? Porque pues humanamente, ¿qué vas a pensar? Porque lo humano piensa bien mal de uno. Ay, mira, esa hermanita se casó así sin ser virgen, y hablan mal. Entonces no edifica eso de que estás llamando a alguien de esa manera. Hay cosas que sí tienes que decírselos, pero tiene un orden, porque el Señor igual tiene un orden para llamar a corrección, a disciplina, y no puedes hablar así para destruir a alguien. Amén. Se quedaron muy calladitos, hermano. Entonces la verdad y la sabiduría edifica. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Amén. Entonces se demuestra esa edificación, no solo lo que uno dice, sino que lo que uno hace. Eso es la sabiduría. Entonces en el siguiente versículo, en la siguiente diapositiva, dice en Efesios 5:2, hay otra forma de caminar también en el Espíritu, y dice la palabra: anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Amén. ¿Alguien que me pueda decir cómo es caminar en amor? Que levante la mano. No es tiempo de preguntas, ¿verdad? Amén. Respetando a todas las personas. Ser empáticos. Amén. Hermana Betsa. Amando a nuestros hermanos. Pero ¿cómo amas a tu hermano?
escuchándolo, amén. Porque hay ejemplos que nos dice la palabra de cómo amar al hermano, y no solo al hermano, al enemigo también tenemos que amar. Y a veces hay muchos que se dicen hermanos y se vuelven como enemigos de nosotros, ¿no? Pero tenemos que amar aún así, porque pues esa es nuestra vida humana, es de relaciones, y la iglesia está constituido por humanos que son hermanos, y tenemos que servir al hermano, amén. Porque caminar en amor pues no es estar dándole besito a los hermanos, darle besito a la hermanita, no, pues no, eso es un coqueteo del hermano, no es dar besos, ay qué bonito, vamos a darnos un ósculo santo, dirán aquel, pero no, pues es que tienes que amar, pero en servicio al hermano, Dice, vamos a buscar un versículo en Juan 21:15, no está en la diapositiva, los que trajeron su Biblia busquen Juan 21:15. Evangelio de Juan 21:15. Aquí vemos al apóstol Pedro, y dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Entonces, porque le estaba diciendo el Señor a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Te voy a llamar para que seas pastor, para que estés en el ministerio que yo te tengo para ti. Pero ¿me amas?, le pregunta. Y le decía: sí, te quiero. En otras versiones dice: sí te amo, ¿no? Y entonces le dice: apacienta mis ovejas. Y en la otra le dice: pastorea mis ovejas. Entonces, cuando tú andas en el amor, entonces puedes apacentar a la oveja, puedes pastorear a las ovejas. Apacentar pues es darle de comer a las ovejas. Es la palabra del Señor, que cuando uno está aquí y les está diciendo a ustedes, es darle de comer a su espíritu de ustedes. Y pastorear a las ovejas pues es estar al cuidado de ustedes, de decir cómo están. Si alguien está enfermo, se oran por él o se les habla para saber cómo siguen. Eso es pastorear, ver cómo están. Entonces, cuando estás en el amor, entonces haces esas cosas, vives ayudando, vives ministrando, vives dándole de comer a la oveja, así como Pedro lo hacía. Y de Pedro, pues si saben muchas cosas, 3 veces le tuvo que decir para que pudiera hacer las cosas. Igual 3 veces le negó, igual 3 veces. Pedro siempre es de 3. Igual cuando le llegó la visión, si se acuerdan de la visión de un lienzo que bajó, 3 veces le bajó el lienzo para que pudiera entender las cosas. Y a veces nosotros también estamos así, que a veces nos tiene que hablar varias veces el Señor para que podamos entender su palabra, amén. Porque en andar en amor, pues es que si ves a alguien necesitado, pues tienes que ayudarle. Dice la palabra que si ves a alguien al desnudo, pues hay que abrigarle. Si ves a alguien que necesita comida, pues hay que darle de comer. Eso es estar viviendo en el amor. Vamos a buscarlo para leerlo bien. Dice Mateo 25:40. Amén. Mateo 25:40.
40. Sí, trajeron su Biblia, ¿verdad? Mateo 25, 40. Dice la palabra. Empecemos desde del 37. Y dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Entonces la palabra de aquí del Señor dice: es que yo voy a servir al Señor. Pero ¿cómo vas a servir al Señor? Entonces tienes que hacérselos saber, también demostrárselos a los hermanos, porque dice que si tú le haces algo a un hermano, sea bueno o sea malo, al Señor se lo estás haciendo. Si le estás criticando al hermano, al Señor se lo estás haciendo. Si estás hablando bien o mal del hermano, es para el Señor, porque el Señor compara que el cuerpo de Cristo pues está hecho de hermanos. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, pero tenemos que andar en ese amor de ayudar al hermano. Si lo estás viendo en necesidad, entonces tienes que ayudarlo. Amén. O por ejemplo, si antes en el templo de abajo había un hermano que pasaba a los hermanitos a su silla, y a veces otro hermano decía: no, es que yo no quiero sentarme donde tú me digas, yo quiero sentarme donde yo quiero. Y pues si el hermano del portero que estaba ahí decía: no, pues si andaba en el amor, pues decía: no, pues dejaba, pues, por no contender. Pero no es así. Tenemos que ser como tú quieres que te traten, pues así vas a tratar también a otros, o viceversa. Amén. Entonces una vez se acuerda el hermano Fito. Aquí abajo, nada más en las escaleras, había un señor que cuando el hermano Fito estaba mal estacionado, se empezó a pelear con él, a discutir con él. Y habían otros hermanos también en ese lugar. Pero pues si no anduviéramos en el Espíritu, pues tal vez cómo nos iríamos con ese muchacho, pues, porque ya se estaba poniendo muy bravo, ya se estaba hablando más fuerte y como que se acercaba como queriendo golpear. Pero pues si uno no anda en el Espíritu, pues también te avientas, ¿no?, con él unos guantazos. Pero pues no es así, pues no es de estar ir golpeando a toda la gente que se te ponga enfrente. Tienes que andar en el Espíritu, demostrarle que estás en el Espíritu. Amén. Y pues gracias a Dios, pues el Señor puso su mano y pues tranquilizó al muchacho, pues, y hasta se volvió que era un conocido de nosotros, que había asistido aquí a la iglesia anteriormente. Amén. Pues vamos avanzando, hermanos. Dice la palabra también en Jeremías 6:16. Esta palabra ya la hemos escuchado también muchas veces. Dice: así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esto se lo decía a los israelitas, y más dijeron: no andaremos. Andaban de bravos los israelitas, decían, porque Jeremías siempre les profetizaba que hicieran esto, y ellos decían: no vamos a hacerlo. Ahí estaban se ponían en contra de Jeremías, de todas las profecías que el Señor le daba. Pero les decía: párense en el camino y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él. Dice. Amén. Tenemos que preguntar por esas sendas antiguas. Tenemos que ¿qué es las sendas antiguas? Para saber dónde vamos a caminar, tenemos que andar por él. Amén. ¿Alguien sabe qué son las sendas antiguas? Amén.
Son los principios del Señor, amén. Son la palabra del Señor que tiene principios. En estas sendas antiguas hay otras formas de decirlos también, que dicen que son caminos eternos, son caminos del Olam, dicen en otras versiones en hebreo, que son caminos donde hay principios. Y uno de esos principios buscaba que a veces es más bienaventurado dar que recibir, como esa forma es un principio eterno, que es más bienaventurado, dice, dar que recibir. Pero unos no dicen así, unos siempre quieren recibir nada más, quieren recibir. Y pues, ¿y qué implica esto de que nada más quieres recibir? Pues que nunca vas a tener y siempre vas a estar pidiendo. Pero si tú das, si al contrario tú das, entonces el Señor te dice, ¿sabes qué? Como tú quieres dar, ese es el principio de que es mejor dar que recibir. Entonces el Señor te da más para que tú seas de bendición, seas un canal de bendición. Entonces tienes que dar para recibir, amén. Entonces es mejor dar que recibir, porque les digo, muchos queremos nada más la bendición, muchos queremos nada más que nos den. No, es que yo estoy necesitado y quiero que me den de comer, y no quieres trabajar o no quieres hacer nada por ganártelo también, pues nada más vas a estar pidiendo todo el tiempo, porque ese es el principio. Lo que tú siembras también, eso es lo que cosechas. Ese es otro principio también. Y otro principio es como amarás al Señor sobre todas las cosas. Tienes que poner primero al Señor. Son caminos eternos, son caminos que son de eternidad, que eso siempre van a estar, amén. También tal vez aquí no hablamos mucho de los diezmos, pero también un principio eterno es eso de los diezmos, porque es un principio universal de riqueza. Si se acuerdan de Abraham, cuando él dio su diezmo, se lo dio ¿a quién? A un sacerdote, a Melquisedec. Y su sacerdocio, ¿cómo es? Es eterno, amén. Porque ofrendamos, pero tal vez no damos diezmo, y no es que se lo exijamos como lo exigen los israelitas, pero el Señor ve tu corazón y ve la intención con que haces también todas las cosas. Si quieres diezmar, pero eso es conforme tú lo hayas entendido, amén. Porque vamos a buscar, por ejemplo, principios como usaba como el rey David. Vamos a buscar un versículo en Salmos 48:12, porque este rey David sí ejercía todos esos principios. Se paraba y preguntaba qué tenía que hacer. Siempre, cada cosa que hacía, siempre le pedía al sacerdote o buscaba por Urim o Tumín saber qué era la voluntad del Señor. Se paraba en el camino y preguntaba, ¿qué voy a hacer? Pero siempre le preguntaba al Señor, no le preguntaba a cualquiera. Dice Salmos 48:12: andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres, amén. Andad por Sión, dice la palabra. Y si vemos que es hablar de Sión, pues es hablar de la presencia de Dios, amén. Andar en la presencia de Dios. David siempre andaba en la presencia de Dios. David anhelaba siempre ver cómo agradar al Señor. Llevaba el arca, hacía fiestas, danzaba para el Señor. No le importaba qué le dirían o qué podrían criticarle. Él siempre andaba en Sión, andaba en ese gozo del Señor, porque dice en ese mismo capítulo de Salmos 28, en los primeros versículos, habla sobre que Sión es el gozo que tiene uno, el gozo de Dios, a pesar de todas las cosas que David pasó, todas las aflicciones, que lo querían matar, que lo perseguían, pero aún así él tenía ese gozo de andar en Sión. Aún a pesar de las catástrofes, como ahorita hemos visto, de la lluvia y todo eso, a pesar de las circunstancias que están pasando, Dios te da ese gozo, esa paz. Y eso es andar en Sión, andar en ese espíritu del Señor, amén. Y David, le digo, desarrollaba también ese sacerdocio que tenía, porque él también
a pesar de que era rey, le gustaba mucho ministrar y ser como sacerdote. Y siempre daba lo mejor, siempre ofrendaba lo mejor cuando iban a construir el templo que construyó al final su hijo Salomón. Dice que el Señor le pedía que ofrendara, pero decía David: ¿qué te voy a ofrendar si todo es tuyo? Todo lo que tú me das es de lo que todo lo que te estoy dando es tuyo, todo me lo has dado a mí, ¿qué te puedo dar? Y pues esa sabiduría que tenía David de dar, que es más bienaventurado dar que recibir, pues si saben cómo murió David, dice que murió lleno de años, murió lleno de riquezas, lleno de gloria, murió con una vida plena David, pero pues porque él entendía que andar en Sión es andar con el Señor, en la presencia del Señor, y aplicaba esos principios en su vida práctica. Amén. Entonces, porque muchos dirán, pues es que yo no tengo para dar, pero pues es que la verdad es que no tienes porque no das. Si tú das, tienes más, pero si no tienes es porque no estás dando. Entonces hay que escudriñarnos y ver por qué está pasando algo en nuestras vidas, porque dice la palabra también que el Señor da pan, dice, para el que come, y semilla para el que siembra. Amén. Dios te da el sustento, te da pan para comer, pero también te da semilla para que siembres. No te da la semilla o la palabra que estás recibiendo ahorita para que nada más te lo comas. Tienes que también llevarlo a alguien para que se siembre en otro lado, y así vas a recibir más palabra. Amén. Y ya vamos terminando, hermanos. Vamos a buscar Isaías 35:8. Dice la palabra del Señor, Isaías 35:8, en esta versión del 60: ya habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice la palabra. Amén. Ese es otro camino del Espíritu, andar en santidad, andar en ese camino. Dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice esta versión. Y andar como santos, les digo nuevamente, no es que te sientas así como que muy alzado y que caminas muy acá, ¿no? No, porque no es que te sientas aquí, yo soy la que danza, yo soy el que ministra, yo soy el que pastoreo, aquí esta es mi iglesia. No, la iglesia es del Señor, nada es de nosotros, todo es del Señor. Amén. Entonces la santidad es del Señor también, no es de nosotros. Pero la santidad tenemos que identificarnos como el Señor también se identifica con nosotros. Andar como santos es posicionarte en esa santidad, porque tú lo recibiste, esa santidad, de parte del Señor. Dice que la palabra que por el sacrificio de Cristo nos hace santos, dice la palabra. Amén. No es porque ayunes mucho, ya ayunaste 3 días o 40 días, o ya oraste 5 horas y ya eres un santo. No, dice aquí la palabra que el sacrificio de Cristo, eso nos hace santos. Amén. No es de uno ser santo, es del Señor que nos hace santos. Entonces, caminando y buscando hacer su voluntad es lo que nos hace ser santos. Amén. Y tenemos que andar en ese camino de santidad, porque dice la palabra que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, si el Señor te sacó de las tinieblas a su luz de santidad, entonces te vuelves santo. Pero pues involucra muchas cosas estar en esa luz de santidad, porque en la luz pues te ves todo. Estar en la oscuridad pues medio que te ves, pero cuando estás en la luz pueden ver tus errores, pueden ver cómo eres. Cuando llegas a la luz, muchos dirán, te pueden criticar porque
La luz de Cristo te está alumbrando y te está como un rayo seco y se está viendo ahí las manchas que tienes. Pero bajo esa luz, el Señor también, cuando te saca de la luz, de las tinieblas a su luz, también te pone sus vestidos, un vestido de santidad para ti. Amén. Entonces, porque muchos critican, no, es que esos evangelistas, esos cristianitos son unos hipócritas, pero ellos están en tinieblas todavía, no quieren dejarse ver. Pero nosotros que ya estamos en la luz, por eso nos ven las cosas que tenemos. Pero el hecho de que nos ven las cosas, pues Dios nos va a limpiar, nos va a ir limpiando, porque ese es el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, de quitarnos todo pecado. Amén. Entonces tenemos que ir aprendiendo a caminar en esa luz, para que también no juzguemos a otros, porque a veces juzgamos a otros muy fácilmente, de decirle, no, mira cómo lo vi vestido a mira, llevaba zapatos, llevaba tenis aquí en el púlpito, o no estaba recogido estaba recogido su pantalón. Hay muchas cositas, detallitos que anda viendo uno, y no debe de ser así, porque si señalas con un dedo, 3 dedos te señalan a ti. Amén. Entonces, cuidado con lo que señalas, porque 3 dedos más te señalan a ti. Así que si estamos en la luz, pues la luz nos va a alumbrar, nos va a ver nuestros defectos. Amén. Pero por eso vino Cristo, para quitar toda inmundicia. Amén. Y vamos a ir terminando, hermanos, en este versículo, Hebreos 10:10, en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Es lo que les venía diciendo, dice la palabra: por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Amén. Entonces le digo, el sacrificio del cuerpo de Cristo es lo que nos hace santos. No es lo que tú haces. No es porque tú vienes a diario aquí a la iglesia, vengo los martes, los jueves, los domingos y voy a evangelizar. El sacrificio del Señor es el que te hace santo. Él es el que te pone esa santidad en ti. Amén. Entonces le digo, hermanos, la santidad viene del Señor y tenemos que caminar en esa santidad, caminar en esa fe de que el Señor es el que nos va a ir perfeccionando. El Señor es el que nos va quitando todas nuestras manchas. Amén. Si se pueden poner de pie, hermanos, vamos a orar para que el Señor realmente nos lleve en ese camino de santidad y en su luz, porque somos exhibidos nosotros públicamente estando en su luz. Nos pueden ver, somos como cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a orar para poder ponernos en las manos del Señor y realmente pedirle al Padre que nos encamine a andar en el Espíritu. Amén. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por la vida, Padre, de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor.